El análisis más objetivo de la realidad local, zonal y nacional. Opinión, crítica, editoriales con enfoque veraz. Esta es la columna de Eduardo Manolito Rivas. Periodismo objetivo. Bueno, hablábamos justamente del edil Tania Caputo, ¿no? Y su actitud con respecto a que molesta por ahí a los vecinos y molesta también cuando en el caso de la sesión, y también se sintieron molestos la gente de Barómetro, que era lo que estaba explicando, ¿no? Con respecto más que nada al chicaneo político entre los ediles y la falta por ahí de atención a los vecinos. Así se sienten los vecinos y yo transmito cómo se sienten los vecinos, ¿no? Vos decías que en otros momentos ella se había publicitado, se había hecho autobombo como diputada, ¿no? No, a ver, ella fue candidata a diputada y yo, en términos personales, a mí no me molesta el discurso que tenga Tania Caputo en el Consejo Deliberante. Sí. Yo entiendo que para muchos vecinos cuesta seguir porque se plantea temas que exceden a Zárate y que pareciera que no tuvieran gran incidencia en Zárate. Es cierto. El problema, a mi juicio, es cuando hay inconsistencia en el discurso. Tomemos el ejemplo que vos decías de la gente de Barómetro, de la sesión en donde se discutió la emergencia ígnea. Exactamente. Ese proyecto se presentó en enero y de enero hasta marzo, que fue la sesión, no se hizo nada. Entonces, esa es la primera cuestión que te va a indignar, porque los campos se siguieron quemando. Totalmente. En segundo lugar, ella planteaba, la concejal Caputo planteaba que los incendios del Delta había que analizarlos dentro de la lógica capitalista de destrucción del medio ambiente para plantaciones y el beneficio económico, lo cual en parte yo coincido. Lo que no tiene mucha lógica es por qué Tania Caputo no cuestiona la falta de aprobación de la ley de humedales, por ejemplo, que es para proteger eso. Claro. Si ella efectivamente cree en lo que dice, sí, ¿por qué no dice yo estoy en contra de la propuesta del Frente de Todos de no tocar este tema? Que eso es lo que nosotros queríamos plantear en la nota de hoy. Sí. Si ella efectivamente está convencida que los aumentos salariales tienen que ir por encima de la inflación, sí, tiene que alzar la voz cuando eso no ocurre. Y eso en la Municipalidad de Zárate no ocurre. ¿Sí? Tania Caputo calla, por ejemplo, que hasta principios de mes, que fue lo que poníamos en la columna de ayer, su compañera de partido, del Partido Comunista, María Belén Turelo, era empleada del Consejo Deliberante y nadie sabía explicar a qué se dedicaba. Y cobraba más de 300.000 pesos al mes por eso. Y no se sabe qué se... Y vos preguntabas, bueno, ¿y qué hace? No sé, nadie sabía explicarte. Había, hasta su renuncia, había 3 personas nombradas como jefa de departamento administrativo del Consejo Deliberante. Hay un departamento administrativo que tiene 3 jefes. Y a su vez, quien le recibe la renuncia cuando la presenta, una renuncia mal redactada, con numerosos errores de redacción, sin fecha, sí, que hace a dudar si efectivamente la presentó ella, si la presentó en ese momento la renuncia, tiene muchas inconsistencias. Quien le recibe la renuncia es Guillermo Comías, quien efectivamente es el jefe administrativo del Consejo Deliberante, pero que no cobra como jefe administrativo ni está designado como jefe administrativo. Entonces, cuando se habla en grandes discursos y demás, uno tiene que tratar por lo menos de ser consistente entre lo que va diciendo a lo largo del tiempo. Puede modificar el pensamiento, pero tratar de ser consistente y con la acción. Claro. Entonces, nos quejamos de los aumentos salariales y tenemos gente que claramente llega al lugar donde llega por Tania Caputo, si no, no llega al Consejo Deliberante Turelo, y nadie puede explicar a qué se dedica. Claro. Entonces, a mí no me preocupa que Tania Caputo haga discursos de alta carga ideológica o chicanas en el recinto. El problema es si eso después se traduce en acciones concretas, en mejoras para los vecinos, bienvenido sea. Ahora, si criticamos las instituciones, pero después ponemos amiguitos a trabajar adentro, y lo de trabajar entre comillas, eso es lo que tiene que molestar. La inconsistencia. El problema no es que el Consejo Deliberante debata ideológicamente. El problema es que lo que genera el Consejo Deliberante es inocuo para los vecinos.
¿Sabés qué es lo que le tiene que molestar a los vecinos de Lima, por ejemplo? Ujú. En la sesión del otro día fue Sí. a un año de la declaración de ciudad. Sí. Y el tema central de Lima que se discutió fue el tema de salud de Sí. Lima. Sí. Nosotros lo hablamos hace más de un año atrás. Sí, totalmente. Para poder ser declarada ciudad, la localidad que se candidatea a ser ciudad tiene que tener un servicio de salud propio adecuado para la ciudad y la zona de influencia. Ujú. Y entonces dijimos que Lima no lo tenía Ujú. y le mintieron a los vecinos. Ujú. Entonces, el problema no es la carga ideológica del discurso de Tania Caputo, el problema es que nadie le haya dicho a los vecinos en la cara, a ustedes les mintieron. Les mintió el intendente Cáfaro cuando proponía ser ciudad, les mintió la diputada Propato cuando presentó el proyecto y les mintieron todos los que aplaudieron como foquitas una realidad que no es cierta. Ujú. Porque fue declarada ciudad y el único cambio que tuvo Lima fue que le pusieron una oficina de idioma Ujú. para sacar el carnet de Sí, conducir sí, y Inquira Zárate. Sí, yo no te hablaba solamente de los vecinos de Lima con respecto a esto, que podría decir hasta que somos realmente inocentes en la hora de presenciar una sesión del Consejo Deliberante. En Zárate, digamos, la gente ya está un poco más avispada con lo que pasa en una sesión, ¿no? Pero cuando el vecino espera una respuesta, y tenés razón en lo que decís con respecto a Lima, que lo único que tenemos es una oficina de idioma después de haber sido declarada ciudad durante un año, es real lo que decís. Pero cuando los vecinos necesitan que se discutan cosas serias y se empieza la ideología de por medio, a la cual estábamos podridos de escuchar en todas partes, entonces el vecino se retira del recinto y deja de participar. Y después pedimos que la gente participe. Y después pedimos el compromiso de los vecinos. Y después pedimos ayuda a los vecinos. Y después le pedimos el voto a los vecinos. Entonces la gente deja de participar porque está podrido de escuchar respuestas ideológicas o chicanas dentro del Consejo Deliberante en lugar de respuesta a los responsables justamente de las cosas que hoy no suceden, porque fueron elegidos para solucionar problemas, son nuestros representantes en definitiva, ¿no? Solucionar Está bien, problemas en la pero- comunidad, ¿no? Sí, pero yo ahí discrepo, Maritel, yo ahí discrepo, porque Sí, puede ser, sí. solucionar los problemas, digamos, primero hay que identificar cuáles son los problemas. Y esa identificación de los problemas... Los es una mencionaste recién, ¿eh? identificación- Los mencionaste, Manolito. Dijiste que lo único que teníamos era una oficina de idioma. Acá No, está bien. necesitamos una oficina de tránsito que hace 2000 años que la están prometiendo y que nunca llegó. Por ejemplo. Bueno, pero eso es una discusión ideológica. El creer que el problema de Lima es tener una cancha de hockey sintético en lugar de tener médicos es una definición ideológica. El creer que el problema yo de Lima... discrepo en el que tienen que tener la cancha de césped y tienen que tenerlos, justamente tenemos que tener un hospital en Lima. Pero hoy tiene la cancha de hockey y no tiene... No hospital, tenemos ni la no tiene cancha de los hockey. médicos. Ni siquiera una cosa ni la otra, en definitiva. Entonces, es una discusión ideológica. A ver, lo hemos hablado varias veces, una organización estatal es como si fuera una familia. Si vos mañana te encontrás 100 pesos en la calle, Sí. podrás decir, bueno, compro caramelos, compro pan o los ahorro. Pero no puedes hacer las tres cosas. ¿Sí? Ujú. Esto es lo mismo. Y digamos, y la definición que tomes va a ser una cuestión ideológica. O compro pan para nutrirme, o me compro caramelos para saciar un gusto, o lo ahorro pensando en el futuro. Es una definición el que haces con los 100 pesos que te encontrás. Sí. Cuando el municipio decide utilizar el dinero en determinada cuestión en desmedro de otra, es una definición. Sí. Cuando el Totalmente. Consejo Deliberante decide organizar la sesión a las 9 de la mañana, Sí. cuando la mayoría de los vecinos trabaja, Sí. es una definición Sí. ideológica. Sí. Es querer que los vecinos no estén en la sesión. Ujú. Y en Lima estuvieron muchos más vecinos de los que van normalmente a las Por sesiones a eso, Zárate. hablo del compromiso de los vecinos de Lima. Yo no te hablo Por de los eso, de Zárate en este momento. pero eso, a ver, pues yo digo, a mí no me... Muchas veces la palabra ideología se la tiñe como algo, uy, no, esto se busca el beneficio personal. No, la ideología es de donde uno se para entender el mundo. ¿Qué hago? El municipio de Zárate recauda. ¿En qué tiene que utilizar ese dinero? ¿En solventar un equipo de básquet profesional o en pagarle a los médicos, para que haya médicos? Te voy a dar un ejemplo. Ujú. ¿Vos sabías que, no te podría decir todas, porque no sé si todas, pero muchas enfermeras que están en las salas de estas que el intendente decía que estaban en las trincheras durante la guerra contra el COVID, son mensualizadas? Y te cuento qué es ser mensualizado. ¿Sabes qué es ser mensualizado? Hoy estamos a 22 de marzo. Sí. O sea,
que el miércoles que viene, el 29 de marzo, el intendente firma un decreto que dice: nombro a Marité Pérez y a Eduardo Rivas desde el 1 de abril al 30 de abril. Y vos no sabés si van a trabajar en mayo, porque todos los meses se van renovando mes a mes el contrato para trabajar. De eso estamos hablando, hay gente que hace más de una década que está así. Más de 10 años. Entonces, eso es una discusión ideológica. El que los enfermeros, que la salud del municipio, que a los que se dedican a la salud del municipio, el municipio no los tenga contratados como empleados, es una definición ideológica. Y hay ciertas discusiones ideológicas que hay que dar. Después lo podemos disfrazar como queramos. Y en ese punto, la propia formación partidaria ideológica de Tania Caputo la hace utilizar ciertos conceptos y ciertas nociones que para muchos vecinos están lejanas a su realidad. Y a mí me gusta hablar, yo siempre digo que yo hablo para que me entienda mi abuela, porque la realidad es esa. Digamos, le podemos poner el título que quieran, pero la realidad es: entra tanta plata, ¿en qué la gastamos? ¿En un equipo de básquet o en tener enfermeras que puedan trabajar con la tranquilidad de saber que van a ser el mes que viene seguir siendo enfermeras del municipio? Eso es una definición ideológica. Y está bien que se den esas discusiones. Si Tania Caputo lo quiere plantear en una lógica capitalismo, comunismo o socialismo democrático, no concuerdo. Es tu elección. Mira, yo te lo voy a decir por ahí desde la manera en que lo entendemos muchos de los vecinos o los de a pie, ¿no? Que no vamos por el vuelo a lo mejor de Tania Caputo. Entendemos que se pone la ideología partidaria, lo mencionabas así recién, por delante de las cosas. Es como poner el carro delante del caballo. Y no se piensa en los vecinos. O sea, yo entiendo, y como lo entienden los vecinos, es que van a una sesión de consejo deliberante esperando irse con algo a la casa, con lo que llevaron, un proyecto, una idea, una respuesta, y de repente terminaron discutiendo lo macro. ¿Y qué se entiende en Lima de lo macro? Que la gente no va a poder solucionar lo macro, ni siquiera los concejales pueden solucionar lo macro. Entonces se habla de lo macro y se habla del gobierno anterior y se habla de lo que nos hicieron, y esas cosas es lo que le afecta al vecino común. Por eso deja de creer en la política, deja de creer en los concejales, deja de creer en los representantes. No cree en nada y cree que las cosas no van a suceder. Eso es lo que le está pasando hoy a la sociedad. La gente cree que las cosas no van a suceder. Por eso deja de participar, Manolito. Mirá, perdón que te corto, pero digo, y yo coincido con eso. Pero eso no tiene que ver con la ideología ni otra cosa. Porque digo, eso tiene que ver con cuál es el trabajo. Punto. Bueno, yo creo que no. Te voy a poner ejemplos concretos. ¿Vos crees que el discurso de Yagode, yo no tengo problema en hablar con nombre y apellido, de Vanessa Palermo, es muy ideológico? En términos ideológicos, Tania Caputo le saca años luz a Yagode. Años luz. No tiene posibilidad, y estoy poniendo por ejemplo, dos personas del mismo bloque. Javier Yagode no tiene capacidad para sentarse en una discusión ideológica con Tania Caputo, pero ninguna posibilidad. Y los dos participan del mismo bloque, y los dos votan siempre igual, y los dos defienden las mismas ideas. Quizás no gusten las formas que tiene Tania Caputo, pero el resultado es el mismo, y lo que hay que cuestionar es el resultado, no la forma. Digo, Javier Yagode y Tania Caputo pertenecen los dos al bloque de Nuevo Zárate, o Frente de Todos Zárate Lima, como les gusta llamarse ahora, y yo no encontré y yo miro todas las sesiones, yo no encontré ninguna votación en donde voten diferente. Votan exactamente lo mismo, votan siempre los deseos del intendente Cáfaro, siempre. Bueno. Los defienden desde diferentes y ahí pasaría posiciones. por lo ideológico. Digo, yo creo que por el oportunismo político, que no es ideológico. Bueno, una cosa es el oportunismo político y la posibilidad de sacar mayor tajada de la torta, y otra cosa es la defensa ideológica. Si Tania Caputo defiende las ideas que dice defender, la enorme mayoría de las votaciones que vota a favor las tiene que votar en contra. Bueno, que es a lo mejor lo mismo que estás diciendo lo que piensa el vecino, ¿no? Es por eso la falta de participación de los vecinos y el cansancio hasta el hartazgo de los vecinos de cuando los convocan y quieren que participen y le piden el voto. Estamos hartos de todo eso, ¿no? Estamos hartos de que se diga una cosa y se haga otra, o que se diga una cosa y se haga otra. Esa es la historia. Ese es el tema. ¿Sabes cuál es el tema? Se dice una cosa y se hace otra. Totalmente. Tania Caputo
lo enmascara con una cuestión ideológica. Javier Yagode lo enmascara en una cuestión de la pandemia, Macri y demás. Sí, totalmente. Y Lorena Bustos ni siquiera lo enmascara, no habla y vota con el oficialismo. Cada uno con su perfil. Sí, claro, Digamos, claro. Tania Caputo tiene un perfil fuertemente ideológico, ella es miembro de la conducción del Partido Comunista de Argentina, Sí. entonces más modesta en términos discursivos, donde cuestiona toda la pandemia y al gobierno de Mauricio Macri, así sea el pozo de la esquina. Sí. Entonces lo justifican eso. Lorena Bustos no justifica nada, no habla, pero va y le da los votos para que el oficialismo pueda seguir siendo mayoría dentro del Consejo Liberal. Son diferentes formas, pero lo que hay que cuestionar Sí, no es el son esas resultado, formas, es real lo que sino decís. el fondo de lo que consiguen. Sí, ¿Qué es lo que se consigue? Es el resultado, totalmente. Lima Totalmente. pasó la sesión y sigue siendo el sistema de salud que la ciudad necesita. Totalmente, aparte pasó un Y año eso de pasa. todas las promesas también, ¿no? Se lo Y decía. eso pasa, pese al discurso ideológico de Tania Caputo, pese al discurso modesto de Macri, la derecha y la pandemia de Javier Yagode, y pese al silencio cómplice de Lorena Bustos. Las formas no cambian la cuestión. Es cierto. En el fondo, las soluciones no aparecen. En eso coincidimos. El poncho no aparece, dirían, en el campo, ¿no? Sí, Por más que se exactamente. discuta. Te tengo que dejar, Manolito, te tengo que dejar porque se nos fue la hora y ya tengo otra entrevista en un ratito nada más. Así que agradecerte como siempre todos los martes. Y me quedó algo por preguntarte, pero lo dejaré seguramente para el próximo martes, ¿no? Bueno, ¿Qué me gustaba si me voy preparando la respuesta. Sí, no, te quería más que nada tu opinión con esto que pasaba